El código que despertó al Mexibus. El reloj marcaba las 7:15 de la mañana, y la estación de las Américas vibraba con la rutina incesante de la ciudad. La fila para abordar el Mexibus se extendía como una serpiente interminable de trabajadores, estudiantes y vendedores ambulantes que intercambiaban miradas cansadas. Algunos revisaban sus teléfonos con desdén, otros escuchaban música o discutían trivialidades del día. La monotonía era la regla, hasta que un pequeño detalle alteró el curso del día. Pegado a la puerta del vagón delantero, un discreto código QR captó la atención de Pablo, un joven oficinista con una curiosidad insaciable. Había algo intrigante en el papel, un mensaje escrito con letras mayúsculas. ¿Quieres saber la verdad? Escanea. Pablo, como muchos otros, era víctima de la rutina, y aquel mensaje rompía con la monotonía. Debe ser alguna broma, o quizás una promoción, pensó, pero su curiosidad ganó. Sacó su teléfono, escaneó el código y esperó a que la pantalla cargara. Lo que vio lo dejó sin aliento. Un archivo PDF se desplegó, lleno de mensajes, fotos y audios entre tres personas que claramente no sabían que sus conversaciones habían sido expuestas. La primera página del archivo lo decía todo. Karim, Gerardo y Omar, una historia de traición, deseo y amor imposible. Pablo, incrédulo, comenzó a leer en voz baja, sus ojos moviéndose rápidamente entre las líneas. No puede ser real, murmuró, pero mientras más leía, más evidente era la autenticidad de los mensajes. Mensajes de amor robado, confesiones ardientes y traiciones dolorosas se revelaban ante sus ojos. Sin darse cuenta, alguien más lo observaba por encima del hombro, una mujer de cabello rizado que preguntó sin tapujos. ¿Qué es eso? En pocos minutos, la noticia se había esparcido por el vagón. Personas de todas las edades y contextos se agolpaban en torno al archivo, compartiéndolo por Bluetooth y AirDrop como si se tratara del último video viral. El silencio habitual del Mexibus se transformó en un torbellino de susurros, risas nerviosas y exclamaciones de sorpresa. No puede ser. Ese Gerardo es un santo. Y dijo una mujer mayor con voz indignada. ¿Y Karim? ¡Qué descaro! Aunque, la verdad, Omar se oye interesante, respondió otra pasajera con tono pícaro. La primera ola de impacto. Mientras los pasajeros seguían leyendo, la tensión subía. Los mensajes describían una relación estable entre Gerardo y Karim, quienes llevaban 5 años juntos. Pero luego entraba en escena Omar, un hombre que había despertado en Karim emociones que creía olvidadas. Los mensajes entre ellos eran apasionados, crudos, llenos de culpa y deseo. Karim, no sé qué hacer, Omar. Amo a Gerardo, pero tú me haces sentir viva de nuevo. Omar, entonces no lo amas como dices. Ven conmigo, deja de fingir. Los pasajeros no podían evitar elegir bandos. Algunos simpatizaban con Gerardo, el hombre traicionado, mientras otros justificaban a Karim por buscar algo que parecía haber perdido. Y luego estaba Omar, el tercero en discordia, cuya presencia carismática y seductora dividía opiniones. Un hombre de traje, evidentemente molesto, levantó la voz. ¿Quién demonios tuvo el descaro de poner esto aquí? Esto no es asunto nuestro. Claro que lo es, respondió una joven con cabello teñido de azul. Esto muestra lo que pasa cuando la gente juega con los sentimientos de los demás. La discusión escaló rápidamente. El vagón entero parecía un jurado dividido, con cada pasajero defendiendo su postura. Los estudiantes en la esquina filmaban el caos, subiendo videos a las redes sociales bajo hashtags como Drama en el Mexibus y Karim Gerardo Omar. La reacción emocional. En medio del bullicio, una mujer llamada Mariana rompió en llanto. Esto me recuerda a mi exmarido. Él también tenía una Karim, dijo, atrayendo miradas de compasión y vergüenza entre los presentes. Otro pasajero, un hombre de cabello canoso llamado Don Roberto, tomó la palabra con voz grave. El amor puede ser una bendición o una maldición. Pero la traición es un veneno que destruye a todos, no solo a los que están involucrados. Sus palabras hicieron eco en el vagón. Por unos segundos, el silencio regresó, pero era un silencio cargado de emociones. La segunda ola, ¿quién lo hizo?
Mientras algunos debatían sobre los valores del amor y la fidelidad, otros empezaron a hacerse preguntas más prácticas. ¿Quién colocó ese código QR aquí?, preguntó Pablo, quien había iniciado todo sin saber en qué se estaba metiendo. Algunas miradas comenzaron a sospechar de él, pero Pablo negó con vehemencia. Yo solo lo escaneé. No tengo nada que ver. Una joven de sudadera gris aseguró haber visto a un hombre pegando el papel esa mañana. Sin embargo, nadie podía confirmar la identidad del responsable. La intriga era un nuevo ingrediente en el drama, y algunos pasajeros empezaron a teorizar que podría ser Gerardo, el hombre traicionado, buscando exponer a Karim y Omar. El final del trayecto, pero no del drama. Cuando el Mexibus llegó a Lechería, muchos pasajeros se bajaron, pero el drama no terminó ahí. El archivo seguía circulando de teléfono en teléfono, y las emociones seguían a flor de piel. Algunos pasajeros, antes completos desconocidos, intercambiaban números y redes sociales para seguir comentando el escándalo. Lo que había comenzado como una rutina aburrida se había transformado en un día lleno de adrenalina y emociones. Sin embargo, la gran pregunta seguía en el aire: ¿qué llevó a alguien a exponer de esta manera un triángulo amoroso? Los rostros detrás de los secretos. El trayecto del Mexibus había terminado, pero las emociones seguían encendidas en quienes presenciaron el drama. Lo que comenzó como un simple viaje matutino ahora se extendía a las redes sociales, los mensajes de texto y los grupos de WhatsApp. Las imágenes del código QR y el archivo desataban una tormenta digital, y los pasajeros más atentos no tardaron en intentar identificar a los protagonistas de la historia: Karim, Gerardo y Omar. Mientras tanto, Pablo, el joven que había escaneado el código primero, no podía dejar de pensar en los mensajes. Había algo extrañamente familiar en las palabras de Karim, una sensación que lo inquietaba. Esa noche, en la penumbra de su departamento, decidió buscar más pistas. Abrió nuevamente el archivo y repasó los mensajes, esta vez con más detenimiento. Karim, la voz del conflicto. Karim, según los mensajes, era una mujer atrapada entre dos mundos. Los textos mostraban su angustia y contradicciones, pero también su vulnerabilidad. Su descripción no ofrecía mucho: trabajaba en una empresa de logística y tomaba el Mexibus con frecuencia. Pablo, como muchos otros pasajeros, empezó a preguntarse: ¿es una de esas caras que veo todos los días en el vagón? La idea lo obsesionó. Al día siguiente, llegó temprano a la estación de las Américas con la esperanza de encontrar alguna señal. Mientras esperaba, escuchó a un par de jóvenes discutiendo. Y dicen que Karim es rubia y siempre lleva un bolso rojo. Eso lo inventaste. Seguro es morena y usa lentes. La confusión reinaba, pero cada pasajero parecía estar en una misión personal para descubrir la verdad. Era como si el Mexibus se hubiera transformado en una novela de misterio en tiempo real, y todos eran detectives improvisados. Gerardo, el silencio del traicionado. De todos los nombres en el archivo, el de Gerardo generaba las emociones más intensas. Muchos lo veían como la víctima, el hombre que había sido traicionado por la mujer que amaba y el amigo en quien confiaba. Los mensajes mostraban cómo él, ajeno al drama, seguía enviando notas amorosas a Karim. Gerardo, te extraño. Hoy vi el vestido azul que te gusta en un aparador, y pensé en comprártelo. ¿Qué opinas? Karim, eres un amor, Gerardo. Claro, lo que tú quieras. El contraste entre la ternura de Gerardo y la pasión clandestina entre Karim y Omar era brutal. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo al hombre traicionado. Gerardo no merece esto. Fuerza Luis. Sin embargo, en el Mexibus, no todos compartían esa visión. Algunos comenzaron a cuestionar. ¿Y si Gerardo no es tan inocente como parece? Tal vez algo le faltó en la relación. De eso no justifica nada. La traición es traición. Omar, el imán de la discordia. Omar, por su parte, era el más enigmático. Sus mensajes revelaban a un hombre directo, apasionado y, según algunos pasajeros, manipulador. Tenía una manera de hablar que mezclaba romanticismo con una agresividad latente. Omar, Karim, sabes que no puedes quedarte con él. Yo soy lo que necesitas, aunque te dé miedo admitirlo.
Los comentarios en las redes estaban divididos. Para algunos, Omar era el villano, el causante del dolor. Para otros, era simplemente un hombre luchando por amor. Sin embargo, lo que realmente despertó la intriga fue una imagen borrosa incluida en el archivo, un hombre de espaldas, de cabello oscuro y complexión atlética, que según los rumores era Omar. ¿Podría estar entre nosotros?, susurró una pasajera esa mañana, mirando a su alrededor. El encuentro inesperado. Esa tarde, mientras Pablo regresaba en el Mexibus, algo ocurrió que lo dejó helado. En el vagón medio, reconoció a una mujer que llevaba un bolso rojo. Era hermosa, de cabello castaño claro y expresión distraída. Estaba inmersa en su teléfono, ajena al escándalo que la rodeaba. «¿Será ella Karim?», pensó Pablo, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Decidió observarla sin levantar sospechas, tratando de encontrar algo que confirmara sus sospechas. Pero entonces, un hombre se acercó a ella. Alto, de cabello oscuro y mirada intensa. Hablaron brevemente, lo suficiente para que Pablo notara la tensión entre ellos. El hombre bajó en la siguiente estación, pero antes de hacerlo, deslizó algo en la mano de la mujer. Pablo no pudo resistir la tentación. Cuando el vagón quedó más despejado, se acercó a la mujer, fingiendo buscar algo en su mochila. Desde su posición, alcanzó a ver lo que ella sostenía, un papel con algo escrito. ¿Te necesitas ayuda?, preguntó ella, mirándolo con una mezcla de cortesía y desconfianza. Pablo, nervioso, negó rápidamente y volvió a su lugar. Pero estaba seguro de algo, acababa de ver a dos de los rostros detrás del drama. El Mexibus, un campo de batalla emocional. Esa noche, las redes estallaron nuevamente. Una cuenta anónima, llamada El Código del Mexibus, publicó fotos y videos de pasajeros sospechosos, alimentando aún más la paranoia colectiva. En un post, se mostraba a una mujer con un bolso rojo y un hombre alto con cabello oscuro, acompañados de la pregunta: ¿son ellos Karim y Omar? El hashtag MexibusDrama llegó a ser tendencia nacional, y las emociones seguían a flor de piel. Mientras tanto, Pablo, quien se había convertido en un investigador improvisado, sabía que estaba más cerca de la verdad. Sin embargo, también sentía el peso de un secreto que no estaba seguro de querer desentrañar. El Mexibus, una simple ruta diaria, se había transformado en un teatro de emociones, donde cada pasajero era parte de una historia más grande de lo que jamás imaginaron. Pero los verdaderos rostros detrás de los secretos aún tenían mucho que revelar. Opiniones cruzadas y juicios públicos. El Mexibus amaneció como un hervidero emocional al día siguiente del descubrimiento de los posibles rostros de Karim y Omar. El drama que había comenzado como un simple archivo de mensajes ahora dominaba la conversación en redes sociales, cafeterías y en los vagones del transporte. Cada parada era una cápsula de debates apasionados donde las personas discutían, juzgaban, en algunos casos, defendían a los implicados en el triángulo amoroso. El debate en el vagón, equipo Karim vs equipo Gerardo. Apenas salió el primer Mexibus de la estación Las Américas, los pasajeros comenzaron a intercambiar opiniones. La tensión era palpable, como si todos estuvieran esperando el momento de explotar. Karim es una descarada, y dijo una mujer mayor, apretando su bolso contra el pecho. Si no estaba feliz con Gerardo, lo mínimo que debió hacer era terminar con él antes de engañarlo. ¿Pero y si Gerardo no le daba la atención que necesitaba?, respondió un joven de cabello rizado. No podemos juzgar sin conocer la historia completa. El vagón entero se encendió en una acalorada discusión. Por un lado, estaban quienes condenaban la traición de Karim y la consideraban la única culpable. Por otro, aquellos que argumentaban que las relaciones son complejas y que tal vez Gerardo también tenía algo de responsabilidad. Pasajero 1, ¿y si ella estaba atrapada en una relación tóxica? Pasajera 2, eso no justifica nada. La lealtad es lo más importante en una relación. Pasajero 3, no sabemos lo que realmente pasaba entre ellos. Tal vez Gerardo tampoco era un santo. Las redes sociales como juez y jurado. En Internet, la situación era aún más explosiva. Memes, teorías y encuestas inundaban las plataformas.
Cuentas anónimas como el código del Mexibus alimentaban el fuego publicando actualizaciones constantes. Una de sus publicaciones más recientes mostraba un extracto adicional de los mensajes. Omar, ¿de verdad crees que Gerardo puede hacerte feliz? Sabes que lo nuestro es más real que cualquier otra cosa. Karim, tienes razón, Omar. Pero me aterra el daño que esto podría causar. La publicación incluía un texto provocador. ¿Es amor o manipulación? Debate abierto. Los comentarios no se hicieron esperar. Soy Luis Fan, manipulación. Claramente Omar solo la quiere para su ego. Steam Karim, ella está luchando con sus emociones. No la juzguen tan rápido. Fiel a siempre, Gerardo merece algo mejor, fuerza Luis. La culpa y el peso de los juicios públicos. Mientras tanto, en el Mexibus, Pablo continuaba su silenciosa investigación. Ahora estaba convencido de que la mujer del bolso rojo que había visto el día anterior era Karim. Sin embargo, había algo en su expresión que le hacía dudar de la narrativa pública. ¿Realmente era ella una villana despiadada? ¿O estaba atrapada en una situación que había salido de su control? El Mexibus se detuvo en la estación industrial. Un grupo de jóvenes subió al vagón, hablando en voz alta sobre la última publicación viral. ¿Viste la encuesta? La mayoría cree que Karim solo buscaba atención. Claro que no. Ella está enamorada, pero tiene miedo. Es normal. Pablo sintió un nudo en el estómago. Se daba cuenta de que el juicio público no solo afectaba a Karim, Gerardo y Omar, sino también a las personas que los defendían o condenaban. Las opiniones cruzadas creaban divisiones en el Mexibus, convirtiéndolo en un campo de batalla emocional donde nadie estaba a salvo. Una encuesta polémica. Esa tarde, la cuenta El Código del Mexibus lanzó una encuesta que dividió aún más a los pasajeros. Si fueras Karim, ¿qué elegirías? 1. Dejar a Gerardo y estar con Omar. 2. Permanecer con Gerardo y olvidar a Omar. 3. Romper con ambos y empezar de cero. En menos de una hora, la encuesta acumuló miles de votos y comentarios. Las respuestas estaban casi empatadas, lo que reflejaba lo polarizadas que estaban las opiniones. Comentario destacado. Es fácil juzgar desde fuera, pero ¿quién no ha cometido errores por amor? Un encuentro inesperado. Pablo continuaba viajando en el Mexibus, observando a los pasajeros y buscando pistas. En una de las estaciones, su corazón dio un vuelco al ver a la mujer del bolso rojo subir nuevamente. Esta vez, no estaba sola. A su lado iba un hombre que coincidía perfectamente con la descripción de Omar: alto, cabello oscuro, mirada penetrante. La tensión en el vagón se disparó. Algunos pasajeros empezaron a susurrar y a apuntar discretamente con sus teléfonos. Parecía que todos sabían quiénes eran, pero nadie se atrevía a enfrentarlos directamente. Pablo decidió arriesgarse. Se acercó lo suficiente para escuchar parte de su conversación. «Esto está saliendo de control, Omar», dijo la mujer, con la voz quebrada. ¿Tienes miedo de lo que diga la gente o de lo que sientes por mí?, respondió él, en tono desafiante. El silencio en el vagón era sepulcral. Aunque nadie decía nada, todos estaban escuchando. Cuando el Mexibus llegó a la siguiente estación, Omar bajó, dejando a la mujer sola. Por un instante, sus miradas se cruzaron con las de Pablo. Fue un momento fugaz, pero lleno de significado. El juicio final del Mexibus. Esa noche, el debate continuó en cada rincón de la ciudad. El Mexibus se había transformado en un microcosmos de la sociedad, donde las opiniones cruzadas y los juicios públicos reflejaban las complejidades de las relaciones humanas. Para Karim, Gerardo y Omar, la presión era cada vez más insoportable. Pero para Pablo, un simple pasajero atrapado en esta red de emociones, había una nueva certeza: esta historia estaba lejos de terminar, y el Mexibus era el escenario donde todo se decidiría. ¿Qué hará Karim con la mirada del mundo sobre ella? ¿Podrá Gerardo superar el juicio público? ¿Hasta dónde llegará Omar para quedarse con lo que quiere? El momento de la confesión. El Mexibus avanzaba entre estaciones mientras el aire en los vagones se volvía cada vez más denso. Los pasajeros ya no miraban sus teléfonos para buscar actualizaciones.
Ahora observaban con expectativa cada movimiento de los implicados. Karim, Gerardo y Omar eran los nombres en boca de todos, pero ¿quiénes eran realmente? La tensión alcanzaba un punto crítico, y todos esperaban que la verdad saliera a la luz. Gerardo y su silencio. En una pequeña cafetería cerca de la estación Las Américas, Gerardo sostenía una taza de café, fría e intacta, mientras sus ojos escudriñaban las noticias en su teléfono. Las publicaciones virales no cesaban, y cada nueva imagen, cada nuevo fragmento de texto, era como una daga que se clavaba en su pecho. ¿Qué hice mal?, pensaba mientras su mente regresaba a las noches en las que Karim parecía distante, las veces que su risa sonaba apagada o las excusas que siempre encontraba para esquivar ciertas preguntas. Su amigo Roberto, sentado frente a él, rompió el silencio. Y Gerardo, tienes que enfrentar esto. No puedes dejar que toda esta gente decida por ti. ¿De enfrentar qué, Roberto?, respondió Gerardo, con la voz rota. ¿Una relación que ya estaba rota antes de que yo lo supiera? La mirada de Gerardo reflejaba desesperación y confusión. Las palabras de Roberto lo golpeaban con fuerza. Debes buscarla y hablar, aunque te duela. Karim bajó la mira. Karim no había podido salir de su departamento desde que el Mexibus la expuso. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas, corridas. El bolso rojo que la delataba descansaba en una esquina, como un recordatorio silencioso de su error. Omar había intentado llamarla varias veces, pero ella no contestó. Tampoco se atrevía a desbloquear su teléfono. Cada vez que lo hacía, encontraba decenas de notificaciones de desconocidos insultándola, apoyándola o, incluso, pidiéndole entrevistas para compartir su versión de la historia. El peso de las opiniones públicas la aplastaba. Por un momento, se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que veía. ¿Cómo había llegado a este punto? Una notificación nueva llamó su atención. Gerardo ha solicitado hablar contigo. Karim sintió que su corazón se detenía. Un encuentro inesperado. La estación lechería, usualmente ruidosa y caótica, estaba curiosamente tranquila aquella tarde. Gerardo y Karim habían acordado reunirse ahí, lejos de las multitudes y los ojos curiosos del Mexibus. Gerardo llegó primero. Caminaba nervioso, con las manos en los bolsillos y el corazón acelerado. Cuando finalmente vio a Karim bajar de un taxi, sintió una mezcla de ira, dolor y, aunque no quería admitirlo, amor. Y gracias por venir, dijo Gerardo, tratando de mantener la compostura. No sabía si debía hacerlo, pero aquí estoy, respondió Karim, su voz apenas un susurro. Ambos se miraron en silencio por unos segundos que parecieron una eternidad. Era como si todas las palabras que querían decirse estuvieran atrapadas en un nudo en sus gargantas. ¿Por qué?, preguntó Gerardo finalmente, rompiendo el silencio. La confesión que nadie esperaba. Karim tomó aire, tratando de reunir fuerzas para hablar. Sabía que, una vez que empezara, no habría marcha atrás. No fue planeado, Gerardo. Te lo juro. Al principio, Omar solo era un amigo, alguien con quien podía hablar cuando sentía que tú y yo estábamos distantes. Gerardo apretó los puños, pero no dijo nada. La dejó continuar. Y él me escuchaba, me hacía sentir vista, algo que había perdido contigo. Pero nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Entonces por qué lo permitiste?, interrumpió Gerardo, su voz llena de dolor. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que todo esto explotara? Karim rompió en lágrimas. Porque tenía miedo de perderte. Porque, a pesar de todo, aún te quiero. Las palabras de Karim resonaron en el aire. Gerardo quería gritar, quería odiarla, pero también quería entender. La aparición de Omar. Antes de que Gerardo pudiera responder, una figura conocida apareció al otro lado de la estación. Era Omar, que había estado observando desde lejos, incapaz de mantenerse al margen. Y no esperaba encontrarte aquí, Gerardo, dijo Omar, acercándose con calma. Y no sé qué estás haciendo aquí, pero no eres bienvenido, respondió Gerardo, levantándose con los puños apretados. Karim intentó interponerse entre ellos. No, por favor. Esto no va a solucionar nada. Pero las emociones estaban al límite.
Gerardo y Omar comenzaron a discutir acaloradamente, sus voces elevándose con cada palabra. Tú destruiste mi relación. Y gritó Gerardo. No puedes destruir algo que ya estaba roto, respondió Omar con frialdad. La tensión llegó a su punto máximo cuando Omar reveló algo que nadie esperaba. Karim no es la única que tiene secretos, Gerardo. ¿O acaso no vas a hablar de tus mensajes con Sofía? Gerardo quedó petrificado. Karim lo miró con incredulidad. ¿Quién es Sofía?, preguntó Karim, su voz temblorosa. Un mexibus que nunca olvidará. El drama que había comenzado con un código QR ahora se transformaba en una red aún más enredada de secretos y mentiras. Los pasajeros que observaban desde las plataformas, los que discutían en los vagones y los que seguían la historia desde sus teléfonos tenían más preguntas que respuestas. Gerardo, Karim y Omar estaban atrapados en un torbellino de emociones que no solo los afectaba a ellos, sino también a todos los que, de alguna forma, se habían involucrado en esta historia. ¿Quién es Sofía? ¿Qué secretos esconde Gerardo? ¿Podrán Karim y Gerardo enfrentar esta tormenta juntos, o será este el final definitivo? El Mexibus continuaba su recorrido, imparable, mientras las emociones seguían creciendo como una tormenta que estaba lejos de disiparse. Gerardo y Omar, caras del mismo dolor. El aire alrededor de la estación lechería se sentía pesado, casi irrespirable. Lo que comenzó como un encuentro para buscar respuestas entre Karim y Gerardo ahora había escalado a un enfrentamiento cargado de tensión entre dos hombres marcados por la misma herida: el amor, la traición y el orgullo herido. Los ecos de la discusión anterior todavía resonaban en la mente de Karim, quien permanecía paralizada ante la revelación de Omar sobre Sofía, un hombre que detonó una nueva bomba en un terreno ya fracturado. Gerardo intentaba contener su rabia, pero su mirada fulminante hacia Omar era imposible de disimular. Un pasado que grita. Gerardo dio un paso al frente, clavando sus ojos en Omar. ¿Qué sabes tú de Sofía?, y dijo con una mezcla de desafío y temor. Omar, aunque mantenía una expresión seria, no pudo evitar una mueca de satisfacción. Sé lo suficiente, Gerardo. Sé que mientras Karim pensaba que tú estabas trabajando horas extras para construir un futuro juntos, estabas enviándole mensajes a alguien más. Gerardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No esperaba que Omar supiera de eso, ni que Karim, con los ojos llenos de lágrimas, se enterara de esa forma. No puedes hablar de lo que no entiendes, respondió Gerardo, su voz ahora rota, casi un susurro. Karim intervino, su voz temblando de ira. ¿Es cierto, Gerardo? ¿Había otra mujer mientras yo luchaba por salvar lo que quedaba de nosotros? Gerardo intentó responder, pero Omar lo interrumpió con dureza. No intentes justificarlo, Gerardo. Ambos sabemos que esto no es solo culpa de Karim ni mía. Tú también jugaste con fuego. La verdad detrás de Sofía. Gerardo respiró hondo, tratando de encontrar las palabras que pudieran explicar lo que había sucedido. Sofía no era lo que ustedes creen. Fue un error, un escape en un momento en el que me sentía perdido. Karim cruzó los brazos, con el rostro endurecido por la decepción. ¿Y eso te hace mejor que yo, Gerardo? ¿Crees que tus razones son más válidas que las mías? Gerardo negó con la cabeza, pero no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a brotar. No, no lo creo. Solo quiero que entiendas que yo también estaba roto. Cada vez que intentaba acercarme a ti, parecías estar a kilómetros de distancia. Omar soltó una risa amarga. Así que al final, somos tres personas jugando a culparnos mientras el verdadero enemigo es el miedo a enfrentarnos a lo que sentimos. El punto de quiebre. La discusión se tornó más intensa cuando los recuerdos reprimidos comenzaron a salir a la luz. Gerardo recordó las noches en las que se quedaba en vela, esperando un mensaje de Karim que nunca llegaba. Karim recordó los días en los que buscaba una señal de afecto de Gerardo, pero encontraba una pared fría. ¿Sabes qué es lo más irónico?, y dijo Omar, mirando a ambos. Que estamos peleando por algo que ya está destrozado. Ninguno de nosotros es inocente aquí. Karim lo miró fijamente, sorprendida por la crudeza de sus palabras. ¿Y qué sugieres, Omar? ¿Que simplemente tiremos todo por la borda y sigamos como si nada?
Omar suspiró, su rostro mostrando un cansancio que iba más allá de lo físico. No, Karim. Sugiero que dejemos de usar el dolor como un arma y comencemos a enfrentarlo como lo que realmente es, una oportunidad para sanar. Gerardo lo miró con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Es fácil para ti decirlo, Omar. Tú no fuiste quien perdió todo en un solo día. Omar dio un paso al frente, su mirada ahora llena de fuego. ¿Sí crees que yo no perdí nada, Gerardo? Karim nunca fue realmente mía. Siempre estuvo contigo, incluso cuando estaba conmigo. Un momento de reflexión. El silencio que siguió fue abrumador. Por primera vez, los tres parecían realmente conscientes del daño que se habían hecho entre ellos. Karim, con los ojos enrojecidos, habló con voz temblorosa. Tal vez Omar tiene razón. Tal vez estamos tan obsesionados con culparnos unos a otros que hemos olvidado lo que realmente importa: encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Gerardo miró al suelo, sus hombros hundidos por el peso de la culpa. No sé si puedo perdonarme por lo que hice. Ni a ti, Karim. Ni a ti, Omar. Omar asintió lentamente. No se trata de perdonar de inmediato, Gerardo. Se trata de reconocer que todos estamos heridos. Y aunque eso no justifica lo que hemos hecho, sí nos da la oportunidad de empezar de nuevo, aunque sea por separado. La decisión final. La estación lechería volvió a llenarse de ruido a medida que llegaba otro Mexibus. Las puertas se abrieron, y los pasajeros, ajenos al drama que había tenido lugar ahí, subieron y bajaron con prisa. Karim miró a Gerardo y luego a Omar, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Y tal vez este sea el final de nuestra historia juntos, pero no tiene que ser el final de nuestras vidas. Gerardo asintió, sus labios formando una débil sonrisa. Supongo que eso es lo único que podemos hacer ahora, seguir adelante. Omar, por primera vez en toda la conversación, mostró una expresión de alivio. Tal vez no seamos amigos después de esto, pero espero que encuentren lo que están buscando. Los tres se despidieron en silencio, cada uno tomando caminos distintos, pero llevando consigo las cicatrices de una historia que cambió sus vidas para siempre. El Mexibus continuó su recorrido, indiferente al drama humano que había albergado. Pero para Gerardo, Karim y Omar, cada kilómetro recorrido marcaba el inicio de una nueva etapa, una donde finalmente podrían dejar atrás el pasado y buscar la redención en sus propios términos. El misterio del código QR. El Mexibus, en su recorrido rutinario desde las Américas hasta Lechería, había dejado de ser solo un medio de transporte. Para los pasajeros habituales, se había convertido en un espacio de intriga, un teatro público donde las vidas de Karim, Gerardo y Omar habían sido expuestas sin piedad. Sin embargo, lo que nadie podía ignorar era el detonante de toda esta tormenta: el misterioso código QR pegado en los vagones. Las consecuencias de una revelación pública. Después de las confrontaciones en Lechería, la tensión parecía haberse disipado entre los tres protagonistas. Karim había decidido dar un paso atrás para reflexionar, mientras Gerardo y Omar tomaban caminos separados, cada uno enfrentando su propia culpa. Pero el código QR seguía ahí, pegado en los vagones, captando miradas curiosas y generando una oleada de especulaciones en redes sociales. El hashtag código del Mexibus se había vuelto tendencia, y cientos de personas compartían sus teorías. Algunos decían que era una estrategia publicitaria, mientras que otros lo vinculaban con algún movimiento de protesta social. Pero para aquellos que habían escaneado el código, la verdad era más devastadora: la historia de amor y traición expuesta en crudas imágenes, mensajes de texto y audios desgarradores. Un enigma sin resolver. Karim no podía quitarse el código de la mente. A pesar del dolor que le había causado, no podía dejar de preguntarse quién lo había creado y, más importante aún, por qué lo había hecho. Sentada en su pequeño departamento, con la pantalla de su celular brillando frente a ella, decidió investigar. Ingresó nuevamente al enlace vinculado al código QR. Las imágenes y los mensajes estaban organizados de manera casi profesional, como si alguien hubiera querido construir una narrativa precisa, dirigida a exponer sus vidas al detalle. ¿Quién podría haber hecho esto?, se preguntó en voz alta, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas.
Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes, una pequeña línea de texto al final de la página. Todo acto tiene su precio. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Un frío escalofrío recorrió su espalda. La frase venía acompañada de otro enlace, oculto a simple vista. Karim dudó por un momento, pero su curiosidad la empujó a hacer clic. El hacker en las sombras. El nuevo enlace la llevó a una sala de chat encriptada, donde una sola palabra parpadeaba en la pantalla: bienvenida. Antes de que pudiera reaccionar, un mensaje apareció. Usuario anónimo, sabía que vendrías, Karim. La verdad siempre llama a los que buscan respuestas. Karim sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Quién eres? Tecleó con dedos temblorosos. Usuario anónimo, alguien que conoce la verdad. Alguien que sabe que no eres la única víctima en esta historia. Los ojos de Karim se abrieron de par en par. ¿Qué quieres de mí? Escribió. Usuario anónimo, la misma pregunta que todos me hacen. No quiero nada. Solo quiero que entiendas que cada secreto tiene consecuencias. Antes de que pudiera responder, otro mensaje apareció. Usuario anónimo, si realmente quieres saber quién está detrás de esto, sigue las pistas. Pero ten cuidado. La verdad no siempre es liberadora. La red de intrigas. Karim decidió no compartir la conversación con nadie, ni siquiera con Gerardo o Omar. Sabía que ambos estaban igual de afectados y que esto solo añadiría más caos. Sin embargo, no podía dejar el misterio sin resolver. Esa misma noche, Karim regresó al Mexibus. El vagón estaba casi vacío, excepto por un par de pasajeros que parecían tan ajenos al mundo como ella lo había estado antes de aquel fatídico día. Se dirigió directamente al código QR y lo observó detenidamente, buscando algo que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña marca en la esquina del adhesivo, casi invisible. Un número de serie. Karim lo fotografió y lo buscó en internet. Para su sorpresa, la pista la llevó a un foro de hackers locales conocidos por sus intervenciones sociales. El encuentro decisivo. Tras horas de rastreo, Karim logró contactar a alguien en el foro que parecía saber más de lo que admitía. El usuario, identificado solo como Cuervo Digital, aceptó reunirse con ella en un café cercano a la estación Mexibus Las Américas. Cuando llegó, el lugar estaba casi vacío. Un hombre con una sudadera negra y capucha se sentaba en una mesa del fondo, con una laptop frente a él. Karim se acercó, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de miedo y adrenalina. ¿Eres Cuervo Digital?, preguntó, tratando de sonar segura. El hombre levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de astucia y arrogancia. Depende de quién lo pregunte. ¿Eres Karim? Ella asintió. Quiero respuestas. ¿Tú pusiste el código QR en el Mexibus? El hombre sonrió. Digamos que fui una herramienta para algo más grande. Pero no estoy aquí para responder tus preguntas, Karim. Estoy aquí para que entiendas que lo que pasó no fue un accidente. Fue un acto deliberado para revelar lo que estaba oculto. Karim se sentó, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Quién te pidió que lo hicieras? Cuervo Digital cerró su laptop y se inclinó hacia ella. Eso, Karim, tendrás que descubrirlo por tu cuenta. Pero te daré un consejo, no confíes en nadie. Ni siquiera en los que crees que están de tu lado. El inicio de un nuevo juego. La reunión dejó a Karim con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara, el código QR no era un simple acto de venganza personal. Había algo más grande detrás, algo que involucraba no solo a su triángulo amoroso, sino también a una red de secretos que comenzaban a salir a la luz. De vuelta en casa, Karim revisó las pistas que había recolectado. Cada detalle parecía llevarla más cerca de una verdad que no estaba segura de querer descubrir. Pero sabía que no podía detenerse ahora. La intriga se había convertido en su motor, y aunque el miedo la acompañaba, la determinación de descubrir quién estaba detrás de todo la empujaba hacia adelante. ¿Quién había decidido exponer su vida de esa manera? ¿Y por qué? Las respuestas estaban cada vez más cerca, pero el precio de encontrarlas podría ser mayor de lo que Karim estaba dispuesta a pagar.
reconciliación y redención. El sol estaba a punto de ponerse cuando Karim se dirigió hacia el Mexibus una vez más. Habían pasado días desde su encuentro con Cuervo Digital, y aunque el misterio del código QR aún no había sido resuelto, sentía que había llegado al punto donde la única forma de salir adelante era enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Gerardo y Omar, atrapados en sus propias tormentas emocionales, aún no se hablaban, pero ella sabía que lo que se había destapado había dejado heridas profundas, tanto en ellos como en ella misma. Los días pasaron como una lenta marea, arrastrando consigo todo lo que pensaba que conocía sobre sí misma, sobre el amor y la traición. Ahora, al mirar al Mexibus, el mismo que un día había sido su refugio cotidiano, Karim sentía una presión en el pecho. Era el escenario de tantas emociones desenfrenadas, un campo de batalla de corazones rotos, pero también el lugar donde podría encontrar algo más, redención. El encuentro en la estación. Karim se bajó en la estación de las Américas, mirando hacia la salida del Mexibus. Sus ojos no se enfocaron en las personas a su alrededor, sino en los recuerdos que aún la perseguían. Recordó las discusiones con Gerardo, las lágrimas que había derramado por Omar, y cómo, en algún punto, la vida le había mostrado un reflejo distorsionado del amor y la confianza. Pero también recordó los momentos de felicidad, los de pasión desenfrenada, cuando todo parecía ser perfecto. ¿Cómo se había desmoronado todo tan rápido? Su mente estaba un torbellino, pero algo dentro de ella le decía que la reconciliación solo podría llegar si enfrentaba a ambos hombres. Gerardo, con su orgullo herido, y Omar, con su rabia contenida, necesitaban saber que aún quedaba una oportunidad para sanar. Para todos. El primer encuentro, Gerardo. Gerardo le esperaba en un rincón del café cerca de la estación. Se había comunicado con Karim esa mañana, y aunque la conversación había sido breve, ella notó la fragilidad en su voz. No había duda de que el tiempo y las heridas que él había acumulado lo habían cambiado. Cuando Karim lo vio, su corazón dio un vuelco. Gerardo estaba más delgado, con la mirada apagada, como si la vida le hubiera quitado más de lo que había dado. Se levantó al verla, pero sus ojos no mostraron la calidez que alguna vez había tenido. Solo había una resignación palpable. ¿Cómo estás?, preguntó Karim, y su voz salió quebrada, como si aún temiera que él no estuviera dispuesto a escucharla. Gerardo la observó en silencio por un momento, y Karim pudo ver la lucha interna en su rostro. He estado mejor, Karim. Pero supongo que esa no es la pregunta correcta. ¿Tú cómo estás?, respondió él, su tono cargado de dolor. Karim dio un paso hacia él, el espacio entre ellos pesado, casi inquebrantable. No he estado bien. Me he estado preguntando si alguna vez lo estuvimos. Si todo fue real. Gerardo la miró fijamente, y por primera vez en días, Karim pudo ver la vulnerabilidad que había estado escondiendo. Él lo fue, Karim. Para mí, lo fue. Pero después de todo lo que pasó, ¿realmente hay algo que podamos salvar? Su pregunta la golpeó como un puño en el estómago. Karim lo miró a los ojos, sintiendo como la angustia comenzaba a ahogarla. Quiero intentar salvarlo. Quiero que volvamos a ser lo que fuimos. Pero no sé cómo. Karim luchaba por contener las lágrimas. Gerardo suspiró, cerrando los ojos. Y yo tampoco lo sé. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Si tú lo estás. Ambos se quedaron allí, mirándose, sin saber qué hacer a continuación, pero el simple hecho de que estuvieran dispuestos a enfrentar el dolor juntos, le dio a Karim una chispa de esperanza. El encuentro con Omar, el último paso. El día siguiente llegó, y con él, la cita con Omar. Karim había sentido que, aunque Gerardo le ofrecía la posibilidad de sanar, solo con Omar podría cerrar completamente el ciclo de lo que había sido su historia. El dolor de la traición seguía vivo en él, y aunque Karim no entendía, sabía que, si querían seguir adelante, las cicatrices debían curarse con verdad. Cuando Karim lo vio, su corazón dio otro vuelco. Omar no era el mismo hombre que había conocido. Había algo en su mirada, una ira contenida que lo consumía. Pero en sus ojos también había una profunda tristeza, como si la carga de su propio arrepentimiento lo estuviera desmoronando. Karim, su voz sonó baja,
como si tuviera miedo de que su presencia fuera un recordatorio de su dolor. Ella se acercó lentamente. Omar, sé que me odias. Pero quiero que sepas que lo que pasó no solo me afectó a mí. A ti también. Y quiero pedirte perdón, de verdad. Omar la miró con dureza, pero sus labios temblaron ligeramente, como si estuviera a punto de ceder. No sé si puedo perdonarte, Karim. Pero lo que más me duele no es lo que hiciste, sino que nunca supe si realmente me amaste. Las palabras lo golpearon de lleno. Karim sabía que no podía cambiar el pasado, pero en ese momento entendió que la única forma de sanar era abrir su corazón. Y sí te amé, Omar. Y siempre te amaré. Pero el amor no puede ser egoísta. Entiendo lo que hiciste, entiendo por qué tomaste la decisión que tomaste. Y aunque no puedo deshacerlo, quiero que encuentres paz. Porque yo la estoy buscando también. Omar bajó la mirada, y por un momento, Karim pensó que todo estaba perdido. Pero entonces, de manera inesperada, él levantó la cabeza, y un atisbo de comprensión apareció en su rostro. Tal vez la paz no esté en olvidar. Tal vez esté en aceptar. Redención y renacimiento. Con el paso de los días, las emociones intensas que habían marcado a los tres se fueron transformando en algo más profundo. Karim, Gerardo y Omar entendieron que, aunque sus caminos no volverían a ser los mismos, el perdón era un paso hacia la redención. Ya no se trataba de justificar lo que había sucedido, sino de encontrar la fuerza para seguir adelante. A medida que el Mexibus cruzaba de nuevo las estaciones, Karim observaba a su alrededor con nuevos ojos. Ya no veía solo un vehículo de transporte, lo veía como un testigo de su propia transformación. La reconciliación no llegaba con un beso ni con un perdón fácil, sino con el entendimiento de que el verdadero amor comienza con el perdón hacia uno mismo. Gerardo y Omar no eran los mismos, y ella tampoco. Pero juntos, en su propio tiempo y con sus propios términos, encontraron la manera de sanar las heridas que les había causado el destino. La vida les había ofrecido una segunda oportunidad, y aunque el futuro seguía siendo incierto, lo importante era que ya no huían de sus propios fantasmas. El Mexibus seguía su ruta, pero para Karim, este viaje, aunque lleno de dolor y desilusión, se había convertido en un camino hacia la verdad, la reconciliación, finalmente, la redención. Una lección compartida. El Mexibus avanzaba como siempre, deslizándose a través de la ciudad con la misma monotonía. Pero para Karim, ese viaje era diferente. Los ecos de las decisiones que había tomado, de las palabras que había compartido con Gerardo y Omar, aún resonaban en su mente. Había algo que no podía dejar de sentir, el peso de la verdad que, aunque liberadora, aún seguía siendo demasiado pesada. Cada paso, cada mirada compartida con ellos, parecía un recordatorio de lo que había pasado, de lo que ellos tres aún intentaban entender. Karim sentó en su asiento con los ojos perdidos en la ventana. El sol ya se había puesto, pero la ciudad seguía viva, frenética, como si no tuviera tiempo para lo que había sucedido en el corazón de las personas. Era como si las cicatrices de la vida de cada uno de los pasajeros estuvieran marcando su viaje. Todos iban hacia algún destino, todos cargaban con historias invisibles que, si pudieran ser contadas, alterarían la percepción de lo que realmente significaba estar vivo. El encuentro con un viejo conocido. De repente, Karim sintió una presencia familiar. Sin volverse, supo que era Gerardo. La tensión en su rostro, su respiración algo acelerada, lo delataban incluso antes de que él abriera la boca. Habían pasado días desde su conversación en el café, pero el clima de incertidumbre entre ellos seguía intacto, como si el espacio entre ellos fuera demasiado amplio para ser superado con facilidad. Karim, dijo Gerardo, su voz baja, como si estuviera luchando contra las palabras que quería pronunciar. Se sentó a su lado, su mirada fija en el horizonte de la ciudad que se desvanecía a través de la ventana. Karim no respondió de inmediato. El silencio era tan denso entre los dos que incluso el ruido del Mexibus parecía lejano, apagado. Finalmente, Karim rompió la quietud, mirando a Gerardo de reojo. ¿Sabes? A veces, me pregunto si alguna vez llegaremos a entendernos. Todo lo que hemos pasado, todo lo que se ha dicho, no sé si alguna vez podremos regresar al punto donde las cosas eran sencillas. Gerardo suspiró profundamente,
como si su alma hubiera sido arrancada por el peso de sus pensamientos. Yo también me lo he preguntado. Pero creo que la respuesta no está en volver, sino en aprender de lo que hemos vivido. Hizo una pausa, tomando una bocanada de aire, antes de agregar: los dos hemos cometido errores, Karim. Yo, tú, Omar, pero, ¿sabes qué? Quizás no se trata de qué tan fuerte caímos, sino de cómo nos levantamos. Karim lo miró con ojos llenos de incomodidad. Había algo en su tono que, aunque sabía que era sincero, le costaba aceptar. ¿Y cómo crees que podemos levantarnos de esto? Porque, honestamente, yo no sé cómo. Gerardo, al ver la fragilidad en su voz, sintió una presión en su pecho. Sabía que sus palabras no podrían borrar el dolor, pero tal vez podían ser el inicio de algo. Es complicado, Karim. La vida no tiene manual. Pero creo que debemos ser capaces de perdonarnos. Porque si no lo hacemos, jamás podremos ser libres. Un cambio de perspectiva. Unos momentos después, un hombre alto y de rostro marcado entró en el vagón del Mexibus. Karim lo miró y lo reconoció al instante. Era Omar. Su mirada, como siempre, llevaba una mezcla de ira y desdén, pero hoy había algo diferente. Su postura estaba más erguida, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Sin saber por qué, Karim sintió un nudo en el estómago al verlo. Aunque había dado el paso de enfrentarse a él, en el fondo aún quedaban los residuos del dolor. Pero ahora, la situación ya no era como antes. Había algo en el ambiente, algo que había transformado el aire entre ellos tres. Omar los observó por un momento, como si estuviera evaluando la situación, antes de acercarse y sentarse frente a ellos. No había signos de agresividad, pero el silencio de su presencia era innegable. Ninguno de los tres sabía por dónde empezar. El Mexibus avanzaba como siempre, pero para ellos, ese momento era crucial. Sé que esto no va a ser fácil, pero, Omar comenzó, su voz era más calmada de lo que Karim esperaba. No podemos seguir viviendo con esta ira y resentimiento. Lo que pasó, pasó, pero lo único que podemos controlar ahora es lo que hacemos con el presente. Si de verdad vamos a encontrar algo que valga la pena, va a tener que ser desde el perdón. Gerardo, aunque aún incrédulo, asintió lentamente. Karim, sorprendida por las palabras de Omar, se sintió abrumada por el choque de emociones que lo invadían todo. Omar, el hombre que había sido su mayor dolor, estaba diciéndoles algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Omar, Karim empezó, pero las palabras no salían de su boca. Su respiración era irregular, y sus ojos se llenaron de lágrimas que lucharon por salir. Omar la miró, su rostro endurecido por el dolor, pero su mirada mostraba algo más: empatía. Sé lo que sientes, Karim. Pero si no perdonamos, nos vamos a seguir ahogando en el mismo mar de rabia y odio. Luego se volvió hacia Gerardo: y tú, Gerardo, también tienes que aprender a soltar. Porque si no, vas a vivir atado a un pasado que ya no puedes cambiar. Gerardo lo miró fijamente, y por un momento, Karim pensó que no había forma de que Gerardo pudiera escuchar esas palabras. Pero, para su sorpresa, su rostro se relajó, y en sus ojos brilló algo que hacía tiempo no veía: esperanza. Tienes razón, Omar. Lo que pasó entre nosotros no tiene solución, pero eso no significa que debamos arrastrarlo para siempre. Se giró hacia Karim: y yo te pido perdón. No por lo que hiciste, sino por lo que no pude entender en su momento. Perdí la perspectiva, Karim, y ahora me doy cuenta de que necesitamos algo más que odio para seguir adelante. Necesitamos aprender a sanar. La lección compartida. El Mexibus continuó su marcha, pero para Karim, Gerardo y Omar, el viaje había tomado un nuevo rumbo. A través del dolor y las heridas, algo más había nacido entre ellos. No era amor ni amistad, pero sí una comprensión más profunda de lo que significaba realmente sanar. Cada uno de ellos había enfrentado sus propios demonios, y aunque las cicatrices no desaparecerían de inmediato, algo había cambiado para siempre. La lección que habían aprendido no era simple ni fácil de digerir. Pero Karim sabía que, si no compartían lo que habían aprendido, no habría posibilidad de redención. Solo enfrentando su propio dolor, aceptando la responsabilidad de lo que habían hecho, podrían
finalmente, avanzar. Así, mientras el Mexibus cruzaba la ciudad, llevando a miles de personas a su destino, Karim, Gerardo y Omar entendieron que, aunque sus caminos no coincidieran, lo importante era que cada uno de ellos había dado el primer paso hacia la verdadera liberación. El viaje de reconciliación no era solo suyo, sino que se extendía a todos los que, de alguna forma, formaban parte de su historia. Karim miró hacia afuera, el horizonte ahora más claro. Sabía que la lección compartida en ese viaje les había dado una nueva perspectiva. Pero lo más importante era que, al final, el perdón no solo les había enseñado a olvidar, sino a vivir de nuevo. La historia de amor y venganza en la línea 2 nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, el poder de la privacidad y las decisiones impulsivas. Un simple código QR, pegado en los vagones del Mexibus, desencadena un efecto dominó de emociones y dilemas éticos que transforman un rutinario trayecto entre las Américas y Lechería en un campo de batalla de pasiones y juicios. En su núcleo, la historia nos confronta con las paradojas inherentes a la naturaleza humana. ¿Hasta qué punto el amor puede justificar la venganza? ¿Qué sucede cuando los secretos más íntimos se revelan sin previo aviso? En primer lugar, la historia pone en primer plano la cuestión de la privacidad. Vivimos en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente. Con un solo escaneo, un código QR se convierte en el vehículo que expone la intimidad de personas ajenas al público general. Es una crítica a la facilidad con la que las redes sociales y otras plataformas digitales permiten que nuestras vidas privadas sean despojadas de su carácter íntimo. Este acto de exponer a los involucrados en el triángulo amoroso refleja cómo, en ocasiones, las fronteras de lo personal y lo público se pierden en la vorágine de la información instantánea. Lo que alguna vez fue un vínculo privado entre tres personas se convierte, sin su consentimiento, en una fuente de especulación pública. La revelación pone en evidencia la fragilidad de la privacidad en un mundo cada vez más conectado y, al mismo tiempo, más expuesto. Más allá de la violación de la privacidad, la historia también toca la ética de la venganza. Los personajes involucrados, al igual que muchos de los pasajeros que se ven arrastrados por los eventos, enfrentan una lucha interna entre el deseo de justicia y la necesidad de venganza. La traición y el desamor son motores poderosos que mueven a los personajes a tomar decisiones, algunas de ellas destructivas. En este contexto, la venganza se presenta como una tentación inherente a la condición humana. Es un deseo visceral que busca equilibrar lo que se percibe como una injusticia. Sin embargo, esta misma venganza, cuando es llevada al extremo, puede consumir al individuo, envenenando sus emociones y distorsionando su juicio. La historia nos recuerda que, aunque las heridas del corazón pueden ser profundas, la venganza rara vez ofrece la liberación que promete. La satisfacción momentánea de ver a otro sufrir no cura el dolor interno, sino que perpetúa el ciclo de sufrimiento. El Mexibus, en su trayecto, actúa como un reflejo de la sociedad, un microcosmos de los dilemas humanos. Los pasajeros, en su mayoría desconocidos entre sí, se convierten en jueces de una situación que no les concierne, pero que, al ser expuesta, los obliga a involucrarse. Aquí se presenta otro de los dilemas más complejos de la historia: ¿qué papel tienen los espectadores en la historia de otros? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a emitir juicios sobre las decisiones ajenas? En una era donde las redes sociales fomentan la opinión pública, sobre todo, incluso sobre los temas más privados, Amor y venganza en la línea 2 refleja como nuestra necesidad de participar en la vida de otros. A veces, nos lleva a actuar sin comprender la totalidad de los hechos. El Mexibus, como escenario de esta revelación, simboliza el viaje de la vida, donde muchas veces somos testigos de situaciones que no entendemos completamente, pero que, de alguna manera, nos afectan. Es el escenario perfecto para confrontarnos con el dilema moral: ¿somos responsables de lo que sabemos, aunque no lo hayamos buscado? La respuesta parece ser que sí, porque el conocimiento nos obliga a tomar partido, ya sea en nuestras interacciones directas o en nuestras reflexiones internas. Los personajes involucrados en el triángulo amoroso, Gerardo, Omar y Karim, representan las emociones contradictorias que todos experimentamos en algún momento: el amor, el resentimiento, la venganza, el arrepentimiento. Cada uno de ellos reacciona de manera distinta ante la exposición de su vida privada, pero, a pesar de sus diferencias, comparten una misma lección por aprender.
El dolor causado por las decisiones erróneas puede ser superado solo cuando se aprende a perdonar, a liberarse de la carga del rencor. Esta historia muestra que, al final, la venganza no es el camino hacia la sanación. Solo cuando las heridas se abren para ser sanadas y comprendidas, en lugar de escondidas o ignoradas, podemos encontrar la paz. A través de los pasajeros del Mexibus, la historia nos hace preguntas difíciles. ¿Es nuestra naturaleza juzgar y señalar lo que nos parece incorrecto, aún sin entender toda la historia? ¿Nos da la tecnología la libertad de inmiscuirnos en la vida de otros de una manera que antes habría sido impensable? Y, sobre todo, ¿somos capaces de aprender de las situaciones que nos afectan indirectamente, como lo hacen los pasajeros del Mexibus, que, aunque inicialmente tomaron partido, al final reflexionan sobre las lecciones de la historia? En conclusión, Amor y Venganza en la línea 2 nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre el amor, la privacidad, la justicia y la venganza. Nos recuerda que la exposición de lo privado nunca es inocente y que, a menudo, los que tomamos partido en los dramas ajenos terminamos con nuestras propias lecciones. La historia no solo nos enseña sobre el impacto de las acciones humanas, sino también sobre la importancia de reflexionar antes de juzgar, sobre la necesidad de comprender los matices de cada situación. Quizás lo más importante, sobre el poder de la empatía para sanar las heridas más profundas. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.